¿Qué habían quedado de pronto de mirar para hoy? ¿Qué iban a investigar? Acerca de los parafiscales y las Prestaciones prestaciones sociales. sociales. Ajá. Y había Y otra cosita, ¿no? y cómo se desarrollaban durante ahorita esta época del COVID-19. Y no habíamos hablado algo respecto de la ficha EBI, BEPIN y algo así, MGA, algo así. Sí, Sí, profe, también. aquí Para tengo. esta clase era la MGA, la ficha de belleza la vimos creo que fue la clase Esa pasada. ha sido la clase anterior. Metodología general ajustada. Sí, ajá. Para Bueno. era la MGA. ¿Qué encontraron de los parafiscales? Profe, Sí. pues yo aquí tengo que básicamente son tres, que son la Caja de Compensación Familiar, el SENA y el ICBF. Sí. Adicional de eso es lo que pues ustedes ya, yo les pregunté respecto del FIC. El FIC es realmente un parafiscal, pero ese solamente lo pagamos los que tenemos que ver con el sector de la construcción. Entonces nosotros absolutamente en cualquier contrato que tenga que ver con obra, ¿sí? Con desarrollo de obras de construcción, obras civiles, siempre va junto con lo que es SENA, ICBF y Caja de Compensación, que suman más o menos el 9%. Adicional, nosotros también siempre vamos a tener que pagar obligatoriamente lo que es el FIC, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. ¿Qué más era? Lo de MGA. Me recuerdan en la clase anterior hasta en dónde quedamos de lo que estábamos viendo respecto de lo de las actas. Más atrás, ingeniero, más atrás. Esperamos ahí. Alcanzamos a ver todo lo que eran las actas que se podían presentar, adicional de las actas fijas, ¿cierto? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Entonces también. Y bueno, en general, pues ahí ya como retomando de nuevo ese tema, para poder ver realmente en dónde es que nosotros vamos a utilizar específicamente esa información. Entonces, ¿qué pasa con eso? Obligatoriamente lo que es el acta la realiza el contratista, ¿sí? ¿Por qué dice que la realiza el contratista? Se supone que debe ser en conjunto entre el contratista y el interventor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se hace en conjunto realmente? Sí es que se haga en conjunto, pero digamos que la interventoría siempre de cualquier proyecto va a estar como ocupada. Siempre normalmente no es en un solo proyecto, sino en varios proyectos que están haciendo, como quien dice, ese seguimiento. Entonces, pues si nosotros estamos en la parte de como contratistas o residentes de obras, ya sea el caso, pues nosotros simplemente desarrollamos los formatos normales que se presentan para eso. Entonces ya vimos toda la información que lleva. Entonces, según la entidad, pues nosotros lo primero que hacemos es que por favor nos faciliten el formato general para sobre eso generar el acta. Obviamente se la daremos al interventor, a la interventoría, para que la revise. Y al revisarla, pues ahí sí, él seguirá con el proceso normal de firmas y todo lo que conlleve. Entonces, realmente es entre los dos, ¿sí? Ahora, hay interventores, digamos, que son muy celosos en ese tipo de manejo de información. ¿Qué pasa ahí? Ah, bueno, pues si ellos son los que quieren hacer el acta, listo, bienvenido sea, y nosotros solamente cumpliremos, siendo la parte contratista, de entregar la documentación que se requiere. ¿Cuál documentación? Entonces, todos los documentos anexos. Recordemos ahí un poquitico de los anexos que llevan esas actas.
en especial lo que tenga que ver con el acta de recibo parcial, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que dentro de, no importa el acta, siempre va a llevar un poco de anexos, que cuando se presenta lo que tiene que ver con un recibo parcial o un recibo final de obra, obligatoriamente llevará memorias de cálculo, ¿sí? Entonces, memorias de cálculo de cantidades de obra y el registro fotográfico. Supongamos, ahora ya pónganse ustedes en el papel de que somos todos ingenieros y que estamos en ese proceso. Hacemos parte de los contratistas, es decir, o somos el contratista o trabajamos con el contratista, el que se ganó la obra civil. ¿Ustedes creen o consideran que aparte de memorias de cálculo de cantidades de obra, registro fotográfico y pues todo lo que tiene que ver con el papeleo, es decir, copias de contrato, pólizas vigentes y actas anteriores, con eso, la interventoría o algún ente de control que llegue a revisar el proyecto, supone que todo está bien o requiere de algo adicional? ¿O ustedes consideran de pronto que se le podría meter algo adicional? Estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con las memorias de cálculo cuando se nos presenta lo que es el acta de recibo final o parcial de obra. Se puede presentar cuando ya se ha ejecutado un buen porcentaje de obra, es decir, que se puede cobrar una parte del valor total del contrato, respaldado por obra ejecutada de ese mismo contrato. Eso, pues cuando sea parcial y cuando sea final, pues definitivamente ocurre cuando al fin se ha desarrollado todo lo que fue contratado o lo que se pudo ejecutar respecto del objeto del contrato. Entonces vamos a direccionarnos específicamente de cuando es un contrato de obra, pues contrato de obra pública. Entonces reformulo la pregunta. Esa parte de los anexos, pues si es una obra, definitivamente tendrá que ver con eso que aprendimos respecto de, o repasamos respecto de que todo evoluciona respecto de las cantidades de obra ejecutadas, ¿sí? Que es multiplicadas por un valor unitario nos va a dar un valor total y todo eso a la final nos va a dar cuánto es lo que se desarrolla el proyecto o cuánto es lo que podemos cobrar, obviamente con el aval de la interventoría. Entonces, ¿ustedes creen que con esos anexos, por ejemplo, lo que son cantidades de obra y registro fotográfico se tiene? Si llega la interventoría o en general si llega algún ente de control a revisar el proyecto, con eso se darían cuenta de que, no, ahí les pagaron porque sí, o no, les pagaron porque realmente la obra estaba bien ejecutada. ¿Ustedes consideran de que ahí, con ese tipo de anexos, está más que suficiente? ¿O qué creerían ustedes? Los escucho. Pues yo pienso que podrían anexar la bitácora, ¿no? Pues se supone que esa la firman. Se podría anexar, digamos, los escaneos de la bitácora. Sí, podría ser perfectamente. Y de hecho, muchos interventores exigen que dentro de esos proyectos, y los proyectos son digamos, de obras civiles, es mejor anexar eso y de una vez se está evidenciando de que sí se lleva una bitácora en la obra, que de hecho es muy, muy necesario. ¿Todos entienden o saben qué carajos es una bitácora? Yo no, profe, ¿me puede explicar, por favor? Ok, una bitácora no es más que un documento, hagan de cuenta, un librito, un cuaderno, ¿sí? Algo donde se escribe lo que va sucediendo día a día en la obra. Ojo, el escribir eso no significa escribir las cantidades de obra, porque eso nunca va a ocurrir, puesto no da tiempo en obra, o usted está escribiendo, calculando y midiendo,
o está parándole bolas a la dirección del proyecto, ¿sí? Entonces son situaciones de que el día tal con fecha tal, eso sí lleva siempre la fecha del día de trabajo. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Ah, bueno, está haciendo clima normal o se presentaron lluvias de manera pertinaz y no dejaron durante tanto tiempo continuar con el proyecto, o ocurrió un accidente, o simplemente se desarrollaron las actividades programadas para ese día. Y al final de eso siempre va la firma. Normalmente ese documento lo lleva lo que es el residente de obra. Si llegan, por ejemplo, los dueños del proyecto, es decir, los jefes de nosotros, o nuestros socios, o la interventoría, o algún ente de control, y van a decir algo respecto de la obra, o van a hacer alguna aclaración, o consideran que hay que hacerle una modificación, en ese documento de bitácora es donde debe quedar escrito. En una bitácora nunca va lo que son las cantidades de obra, ¿sí? Pero sí el desarrollo normal de los días trabajados. Que si pueden anexar de pronto, llegaron todos los trabajadores y empiezan a anexar muchas cosas, pues ya se entiende algo muy extenso dentro de la bitácora. Pero, por ejemplo, se desarrollan el día de tal las actividades programadas para ese día que son tales y escribe las actividades, ¿sí? Se va a trabajar en la fundición de cimentación, se va a fundir columnas, se van a fundir placa, o si están trabajando por ejes, es decir, según el plano que estén evidenciando, entonces se van a trabajar los frentes entre los ejes tales y tales del plano del proyecto, cosas así. Entonces sí, podría estar ahí los escaneos de la bitácora. La bitácora como tal no se puede anexar porque la bitácora es un documento sagrado que tiene que permanecer en obra. Luego de que se termine la obra, esa bitácora realmente se la queda el contratista, ¿sí? Si es que se da el caso de que el contrato ameritaba interventoría, es decir, que tenga también residente de interventoría, pues ese residente de interventoría seguramente también tendrá su bitácora aparte de la parte de interventoría. Pero en general, ese es un documento de respaldo, es para el contratista. ¿Por qué? Porque cualquiera puede llegar y decir, yo soy el interventor, esa viga que fundió ahí, me hace el favor y la quita. Entonces, ¿por qué hago? ¿A razón de qué? Si estamos haciendo lo que está según los planos de diseño, que es con lo que uno se rige para ejecutar cualquier proyecto de obra civil. Entonces, bueno, por más de que tenga su poder, bueno, si usted es el que dice que va a hacer eso, venga y me lo escribe acá. Es decir, que es un documento que evidencia cosas que se pueden desarrollar en la obra. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de escaneos de la bitácora. Listo. Algo adicional que consideren. O ya con eso, cualquiera que llegue se va a dar cuenta de que no, la obra se está ejecutando perfectamente. ¿Qué creen? Recuerden que todo lo que tiene que ver con actas en general es evidenciar cosas que después no van a ser fáciles de ver, ¿sí? Sobre todo es para eso, para tener un respaldo de muchas cosas. Entonces, ¿con eso ya tienen? ¿Consideran que con eso ya tiene como para evidenciar de que lo que ustedes ejecutaron o lo que se está ejecutando en el momento? Creo que también a veces hay informes de los inspectores de obra, entonces no sé si de pronto ese también podría ir. Informes de los inspectores de obra, eventualmente, pero eso, digamos que según los informes de los inspectores o interventores, es que van a verificar que eso que tengan ahí está correcto, ¿sí?
O si llega de pronto algún ente de control, de pronto solicita, si es que existe una supervisión. Bueno, ustedes, supervisores, que también firman en las actas, ¿qué hicieron? Entonces ellos tienen que evidenciar su trabajo y seguramente tendrán oficios, informes y demás. Profe, podría ser también evidencias del tipo de contratación que se ha hecho Eso obligatoriamente va y es lo que tiene que ver con esto. Mira, copias de contrato, pólizas vigentes y actas anteriores. Es decir, ahí ya tenemos el respaldo de toda la parte documental de la parte administrativa de ese proyecto. Es decir, ahí obligatoriamente va a ir. A lo que hago referencia muy específicamente respecto de cómo usted demuestra de que esa obra está bien, suponiendo que somos los contratistas. ¿Para qué hay que demostrarlo? Pues para que nos lo paguen. Nosotros queremos que nos paguen por lo que hacemos. Pues también los laboratorios que hacen en campo, digamos, toma de densidades, cosas así que hacen los laboratoristas. Pues exactamente eso sí es muy, muy, muy importante. Todo lo que tenga que ver con ensayos en campo y de laboratorio, es decir, los resultados de los ensayos. Eso es importantísimo que vaya, porque eso es lo que respalda la calidad de los materiales y de la obra en sí. Es obligación que vaya. O sea, por ejemplo, pónganse en el lugar. Ahora somos los interventores. Yo como interventor ni por el chiras le voy a recibir o le voy a avalar pagarle, digamos, toda la cimentación a un proyecto que estén ejecutando, del cual somos interventores. Yo no le voy a avalar sin ver los resultados precisamente de resistencia del concreto. Claro que no. Por lo menos tendrán que mostrar, digamos, que el de los 7 días o el de los 14 días. Y sobre eso hay una proyección. Entonces uno tiene que saber específicamente cuando se presenten obras en concreto reforzado. Entonces a los 7, a los 14 y a los 28, que a partir de los 28 se supone que obligatoriamente ya tiene que salir la resistencia esperada que decía las especificaciones de la obra. Pero por lo menos a los 7 días o a los 14 días, usted tiene que verificar qué porcentaje de la resistencia del concreto se ha alcanzado y con eso perfectamente. Pero ojo, no es solamente en eso. El concreto es de lo que más tiene para hacerle pruebas, pero usted le puede hacer pruebas también a la mezcla de mortero de pega, le puede también hacer pruebas a lo que tiene que ver con el refuerzo de acero, ¿sí? Se tiene que hacerle las pruebas y verificar eso. Adicional de eso, ¿qué más pruebas ustedes creen que se puede hacer? Supongamos en la construcción de un comedor escolar o de un colegio, ¿sí? Un colegio que seguramente va a tener mampostería, va a tener ventanas, va a tener baños, va a tener salones, va a tener pisos, todo eso. ¿Qué consideran ustedes que puede ir por ahí? Ojo, ¿por qué les hago específicamente esas referencias? Porque es que si uno no sabe en su momento qué tiene que hacer o qué tiene que exigir, pues uno se come el cuento de lo que a uno le entregan. Entonces, obligatoriamente uno tiene que saber todo ese tipo de ensayos. Por eso, a lo largo de las líneas de profundización de la carrera, obligatoriamente ustedes deben mínimo aprenderse los ensayos que se realizan in situ, es decir, en la obra como tal, y los otros que se realiza una parte en la obra y se mandan a un laboratorio a que realizan alguna prueba específica y obtener esos resultados. Nosotros no sacamos nada con, por ejemplo, específicamente lo que tiene que ver con concreto para garantizar la resistencia a la compresión del concreto, tener las camisitas de los cilindros, sacar el número de cilindros que son, hacer las 3 capas con la varillita, generar todo el cilindro, esperar a que frague, después de que fraguado se meta sumergido a una piscina de agua potable, ¿sí? Y después de eso, mandarlo al ensayo donde tengan la maquinita de compresión y verificar cuánto es la resistencia que alcanzó
justo antes de la falla. Entonces, si nosotros no tenemos eso, pues a nosotros nos interesa precisamente es ese análisis de resultados, es decir, lo que bote. Si lo que decían las especificaciones, por ejemplo, daba que tenía que ser concreto de 28 megapascales y resulta que a la hora de estallar los cilindros, da de que la resistencia es por ahí de 21, 22, pues ese concreto no se puede admitir de que esté bien. Así parezca que en la estructura, bueno, no es que se esté cayendo solo, no, allá están las columnas, están las vigas, está la placa, pero no tiene la resistencia que se esperaba. Y pues hubo un ingeniero muy acucioso en materia de diseños que desarrolló precisamente los cálculos como para generar de que ese era el tipo de concreto que se requería. Entonces, en ese caso en particular, nosotros siempre vamos a hacer referencia a los diseños y especificaciones técnicas. Entonces, si no está acorde con eso, pues nosotros no podríamos recibir una obra así. ¿Qué toca hacer? Bueno, por eso toca estar revisando con tiempo y no esperar hasta el final de la obra para revisar cómo van las cosas. Ustedes, si son interventores, cuando seamos interventores, ustedes tendrán que estar analizando o verificando de que estén haciendo los ensayos de laboratorio. Si los que son los contratistas no tienen ni idea, ustedes los tienen que exigir. ¿Cómo los exigen? Generan un oficio. Señor contratista del proyecto tal, contrato número tal, cuyo objeto del contrato es tal, por favor, de parte de la interventoría se requiere, se solicita, se exige el cumplimiento de ensayos que garanticen la calidad de los materiales. Por ejemplo, eso podría ser un encabezado simple de un oficio exigiendo los ensayos de laboratorio o los ensayos en general. Toda vez que se garantiza es la calidad de los materiales del proyecto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un referente respecto de especificaciones técnicas. Entonces, eso lo tienen que tener claro. Ahora, eso es una cosa. Si fuésemos los interventores, volvamos al caso donde ahora somos los contratistas. Nosotros somos los que ejecutamos. Y supongamos que nuestro interventor, nuestra interventora, resulta ser tremendo vagazo. Un vago total. Es decir, de esos que uno no tiene ni idea. ¿Cómo carajos tiene ese título de ingeniero civil? Entonces, seguro que se van a encontrar más de uno. Obviamente no de esta universidad, no, esto no ocurre en este programa, eso será en otras universidades. Pero muy seguramente encontrarán colegas de eso, de otros lados, donde les ocurre eso. Ustedes dirán, uy, pero este man tiene más pinta de panadero que ingeniero civil, qué sé yo. Entonces, en ese caso en particular, siendo los contratistas, si no tenemos la parte contratante que nos lo exija, ¿ustedes qué creen? ¿Que lo hacemos o que no lo hacemos? Porque eso tiene su costo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos pondríamos a desarrollar los ensayos de laboratorio o los ensayos in situ o no? Sí, claro, ingeniero, pues porque eso lo exige digamos, por algún problema legal, pues se hizo los respectivos estudios de... Claro que sí. Eventualmente se puede presentar algún problema. Supongamos que viene tremendo terremoto, es decir, ni siquiera un sismo, sino que pasamos de los 7 grados en la escala de Richter y ya se convierte en una catástrofe natural. Y eso que estábamos haciendo se cae en una parte o se cae. Pues habrá en ese momento, ¿por qué se cayó? Vendrán a hacerle un estudio de patología y empezarán a revisar. Entonces, por ejemplo, no, pero mira, ellos en el contrato sí tienen que todo cumplía con las especificaciones. Lo que pasa es que lo que ocurrió, nada lo podía parar. Bueno, se salva uno. Lo otro, uno tiene que saber qué tipo de obra está haciendo. Entonces, si uno no tiene el respaldo de garantías de que, por ejemplo, a los proveedores que le estamos comprando el refuerzo, a los proveedores que le estamos comprando, si es el caso, el cemento o el concreto premezclados, ¿sí? Según sea lo que estemos desarrollando, o los materiales pétreos que estemos utilizando, o cualquier otro tipo de material que requiramos para la obra. Si nosotros no exigimos o no le realizamos los ensayos que son, pues nosotros vamos a generar una obra, pero que no va a cumplir con las especificaciones técnicas que estaban dispuestas para ese proyecto.
Y se supone que, por ejemplo, lo que son ensayos deben estar prácticamente esos costos, porque obviamente cuesta, ¿sí? Cuesta de pronto el alquiler de los equipos para realizarlos, o cuesta el pago al laboratorio que esté certificado para realizar esos ensayos. Bueno, en fin, eso tiene costo. Si nosotros no tuvimos en cuenta eso a la hora de incluírselo en la actividad donde hay que desarrollarlo, o incluirlo en general como un costo administrativo, realizar todos esos ensayos y meterlo dentro del proyecto, pues lo que van a hacer son pérdidas para nosotros, porque tendremos igual que pagarlo. Entonces, de nuestra utilidad será una pérdida, porque tenemos que pagar, y se supone que todo lo que tenga que ver del proyecto, del contrato, pues debe salir específicamente de ese contrato, ¿sí? Todos los ensayos deben estar incluidos dentro de ese presupuesto, o por lo menos nosotros debemos ser juiciosos a la hora de hacerlo así, para, si es el caso, qué tal que no seamos solo nosotros, sino que tengamos socios, es decir, que estemos metidos en una unión temporal o en un consorcio. Entonces, puede ser perfectamente, dependiendo del tipo de proyecto, que los ensayos de laboratorio, lo que se gaste en eso, o los ensayos in situ, lo que gaste en alquiler de equipos y demás, para esas cosas, resulte ser un poco de plata, y absolutamente todo el mundo en este universo conocido se marea cuando le tocan el tema del dinero. Entonces, para evitar esos problemas, uno tiene que tener esos respaldos y meterlos desde el presupuesto original. Lo otro es que efectivamente, así a nosotros no nos lo exijan, nosotros sí tenemos un documento que nos dice que debemos hacerlo. ¿Cuál es ese documento? La NSR10, es decir, el Reglamento de Construcción Sismorresistente que rige en Colombia. Todos ustedes, cuando estén mirando algo, y seguro que tendrán que revisarlo en algún momento, ahí dice muchas cosas que tienen que ver desde el punto de vista de construcción y desde el punto de vista de estructuras, ya sea en concreto reforzado o mampostería o en estructura metálica. Y toca, ahí dice, toca realizar los ensayos, toca saber qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, uno debe hacerlo como respaldo, empezando porque es ley. Un reglamento como la NSR10 nos dice que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ojo con eso. Entonces, todo lo que tenga que ver con ensayos in situ, ensayos de laboratorio. Vamos a escribirlo por ahí. Pronto, de su conocimiento vasto en ingeniería civil, aparte de los ensayos que le he dicho, de lo que tiene que ver con los cementos concretos y lo que tiene que ver con acero de refuerzo, ¿a qué otras cosas? Supongamos que lo que estamos haciendo es un bloque educativo de un colegio, ¿sí? Que tenga baterías sanitarias, que tenga salones. ¿Qué otros ensayos ustedes creen que por lo menos mínimo se debieron haber desarrollado o se deben desarrollar cuando están en ejecución? Entiéndase, cuando les nombro batería sanitaria, recuerden, si alguna vez han ido a la universidad, al campus de la universidad, de pronto les dio por conocer o por necesidad cómo son los baños de la universidad. Normalmente los baños no son una cuestión privada, casi siempre tienen un tándem, es decir, un mesón grande con muchos lavamanos, y tiene muchos sanitarios también en serie, y tiene eventualmente para los niños la cuestión de los orinales, también en serie. Eso es lo que se conoce como una batería sanitaria, es decir, cuando existe más de un solo bañito típico que tiene sanitario y lavamanos, eventualmente ducha. Entonces, a eso me refiero. Entonces, ¿qué otro tipo de ensayos ustedes creen que se podrían exigir o realizar según sea el caso? Hablen a ver. Profe, los ensayos de laboratorio para el estudio de suelos
pues, donde se va a desarrollar la obra. Obligatoriamente el estudio de suelos tiene que haber y se tuvo que haber ejecutado. Supongamos que a nosotros ya nos contrataron, o sea, estamos ya en el proceso. Pero si es el caso, obligatoriamente nosotros siempre en materia de mecánica de suelos vamos a tener que realizar lo que es el ensayo de densidad en el terreno. Es decir, nosotros siempre en cualquier obra civil vamos a tener en algún momento que hacer excavaciones y rellenos. Y los rellenos siempre tendrán que ser compactados. Entonces, esa compactación que nosotros aprendemos de que es por capas, ¿sí? Porque si no, no se compacta todo el terreno. Entonces, esa compactación por capas, nosotros debemos verificar si esas densidades en el terreno nos están dando respecto del estudio de suelos. Entonces, ¿cuál se utiliza? Por ejemplo, el cono, el ensayo del cono. Ese aparatico, ese ensayo que casi todos lo alcanzaron a realizar, yo creo, en mecánica de suelos, lo vuelven de todos modos a realizar cuando estén en pavimentos, si llegan algún día a esa asignatura. Entonces, ahí ustedes volverán a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con rellenos, ¿sí? La estructura de un pavimento y en general cualquier suelo compactado, obligatoriamente usted tendrá que revisar si está llegando a una densidad determinada en un estudio. Porque eso no es ojímetro. Eso no es de que, no, yo pongo a mi trabajador de construcción, a mi oficial que tiene 70 años trabajando en construcción, ese seguro que sabe cómo manejar el vidrocompactador, o el que tiene, si de pronto es una obra de mayor área, pues utilizarán alguno de la maquinaria pesada para eso, ya sea un compactador de cilindro, o un vidrocompactador cilindro, o un pata de cabra, ¿sí? Todos esos que ustedes aprenden en maquinaria y equipos. Entonces, ese es uno. Siempre vamos a tener que realizar un ensayo como esos. ¿Qué otros ensayos? Profe, como un ensayo del concreto. Ya los del concreto dijimos, entonces todo lo que tiene que ver con resistencia del concreto, con el asentamiento, ¿sí? Y pues todo eso también referenciado a un diseño de mezclas. Por eso es que ustedes ven siempre una asignatura obligatoria que es diseño de mezcla. Esa asignatura la ven todos los ingenieros civiles en el mundo. ¿Por qué? Porque respecto del diseño de mezclas es que uno puede exigir o garantizar la calidad de los materiales para obtener eventualmente cierta resistencia. ¿Para qué? Para mezclas de mortero, lechadas o concreto. Eso es. ¿Qué otras cosas? Nada, ni idea, no construimos nada más, no hacemos nada más en la obra. ¿Qué creen? Ingeniero, y pues que los ensayos de agua, hay una parte que hacen unos ensayos para nivelar los tubos, después de que está toda la parte pues, de la edificación. Todo lo que tenga que ver con instalaciones hidráulicas y sanitarias tiene sus propios ensayos. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con la presión del agua, es decir, la tubería de agua potable, obligatoriamente ustedes tendrán que mandar o realizar los ensayos que tienen que ver con la presión. ¿Cómo se hace ese ensayo? Bueno, ustedes lo van a aprender o lo van a buscar, al menos por cultura general. ¿Y qué se hace? Que todo el sistema de agua se llena antes de colocar los aparatos sanitarios, antes de estar, ojalá, pañetando, si acaso haber pañetado, si acaso, pero ojalá que ni siquiera esté el pañete, es decir, que esté embebida toda la tubería en las regatas, es decir, en los huecos que se hacen con cincel y porra para meter las tuberías y que estén por piso. Y pues con tapones, ya sea lisos o de rosca, es decir, los que según sean las salidas que van a tener esas tuberías, se llene todo el sistema con agua. ¿Cómo lo llenarían con agua si todavía no se han puesto los aparatos? Bueno, pues lo conectan normalmente a un sistema hidráulico, a una bomba, a un hidroneumático, una motobomba. Cierran todo y tienen que verificar la presión. ¿Usted cómo verifica la presión de algo que está lleno? Pues para el caso del agua, usted tendrá que utilizar un aparatico que se denomina manómetro, ¿sí?
es decir, para medir presiones. Lo conectan allí y usted verifica en cuánto quedó la presión de todo el sistema lleno, sin ninguna salida. Entonces, listo, toma el registro fotográfico, lo anota en su listica de cuál fue el valor de esa presión. Al otro día, 24 horas, o si lo quiere, lo puede hacer más tiempo, verifica, y si no se ha bajado nada, quiere decir de que no existe ninguna fuga en el sistema. Por lo tanto, pues puede continuar con el proyecto. Ahora, que resulte y acontece que se les olvidó y lo hacen incluso esa prueba como por no dejar, como por llenar ahí el requisito a la hora de mandar la información para un anexo de recibo parcial o en general, pues para esos casos en particulares, para esos casos, pues la podemos estar embarrando.